Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. El día de hoy vamos a ver una de las últimas partes sobre la fisiología del páncreas endocrino. Específicamente nos vamos a enfocar solamente en glucagón, la secreción de glucagón, los efectos del glucagón y su regulación. El resto de hormonas pancreáticas producidas tanto por las células delta y las insulinarias menores, como en este caso van a ser el polipéptido pancreático, el péptido similar al glucagón 1, el cual es producido por otras células, y la somatostatina la veremos en la última parte, y el resto de secretado por las células insulinarias menores, como la grelina, la milina, la sustancia P, serán temas de otro video. Dicho eso, entonces, iniciemos. Como ya habíamos visto anteriormente, ya vimos todo lo que corresponde a la fisiología de la insulina, los estímulos de secreción. Toca ver primero la segunda hormona más importante, que corresponde al glucagón. El glucagón, a diferencia de la insulina, es una hormona catabólica, glucogenolítica, gluconeogénica y cetogénica, asimismo como lipolítica y proteolítica. ¿Ya? Es decir, todos estos efectos antagonizan los efectos de la insulina. Como tal, el glucagón pertenece a un grupo de hormonas denominadas hormonas contrarreguladoras, en la cual entran también el cortisol, la noradrenalina y la adrenalina. Estas hormonas contrarreguladoras se denominan así porque su efecto es oponerse a la insulina, de esta manera subiendo o elevando los niveles de glucosa en sangre. Listo, siendo el glucagón la primera hormona contrarreguladora y la más importante, seguida después del cortisol. Listo, entonces. Ahora, como ya había dicho, los efectos del glucagón son de gluconeogénesis, glucogenólisis. Tenemos también efectos de lipólisis, efectos de proteólisis, asimismo como los efectos cetogénicos. ¿Ya? Todo esto tiene como objetivo que elevar los niveles de glucosa en sangre por medio de gluconeogénesis y por medio de glucogenólisis, inhibiendo de esta manera las vías anabólicas que propone la insulina, como son la síntesis de glucógeno y la síntesis de ácidos grasos. Ahora, como tal, las concentraciones de glucagón en sangre son de 40 a 130 picogramos por mililitro. Esa es la concentración normal. Y el glucagón se libera en el ayuno. Esto es importante. El principal estímulo para el glucagón es el ayuno, es la hipoglucemia. Y tiene efectos hiperglucemiantes. Eso es importante. Recordemos que cuando vimos insulina, la insulina se liberaba durante la hiperglucemia y causaba hipoglucemia. El glucagón es todo lo contrario. Se libera durante la hipoglucemia para causar hiperglucemia, niveles de glucosa altos en sangre destinados principalmente al metabolismo encefálico durante los periodos de ayuno. Algo importante también que aclarar es que como tal el glucagón va a ejercer sus efectos principalmente a nivel de hígado. Ya tiene sus efectos principalmente a nivel de hígado y por ahí de riñón. Y en mucha menor medida en músculo y en tejido adiposo. Los efectos en músculo y en tejido adiposo son más farmacológicos que otra cosa. Ya como tal no son fisiológicos. Entonces, dicho eso, podemos proseguir. La síntesis de glucagón, como la insulina, el glucagón tiene la misma manera de ser procesada. Primero, sabemos que el glucagón se sintetiza en las células alfa de los islotes de Langerhans. Recordemos que las células alfa ocupan aproximadamente del 15 al 20% de las células en los islotes, ¿ya? Y esta pasa por el mismo proceso, no más que un poco diferente. Ya les voy a explicar por qué. A nivel genético, el gen que codifica al glucagón se localiza en el cromosoma 2. Específicamente, y esto es importante, en las células alfa de los islotes de Langerhans, en las células L del intestino, ya estas células L se encuentran en ilion y colon, y también en neuronas hipotalámicas, ya, es decir, estos tres tipos de células contienen el gen del glucagón, pero ¿qué sucede? Lo van a procesar de una manera distinta, empezando de la siguiente manera. Tenemos que una vez que tenemos el gen del glucagón, este va a pasar por un proceso de transcripción formando grandes cantidades de ARN mensajero. Este ARN mensajero posteriormente va a ser reducido a los ribosomas acoplados al retículo endoplasmático rugoso y van a producir el preproglucagón, el cual tiene unos 180 aminoácidos, ¿ya? Este preproglucagón, asimismo, a nivel de retículo endoplasmático, pierde su secuencia pre, ¿ya? Convirtiéndose en proglucagón, ¿ya? Se convierte en proglucagón, el cual tiene un peso de 9 kilodalton y 160 aminoácidos. Y aquí es donde viene lo importante. El proglucagón
es procesado de distintas formas dependiendo de qué células hablamos. Lo más importante es a nivel de células alfa y a nivel de células L. A nivel de células L lo vamos a ver más adelante, pero ahorita leemos lo que pasa a nivel de células alfa. ¿Qué es lo que ocurre? A nivel de las células alfa se expresa, en el aparato de Golgi, se expresan unas prohormonas convertasas. Recordemos asimismo que a nivel de páncreas había unas prohormonas convertasas, la PC1 y la PC3, ¿ya? Las cuales técnicamente me cortaban al péptido C, ¿ya? Aquí es algo casi similar, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Aquí las prohormonas convertasas a nivel de las células alfa se van a expresar la prohormona convertasa 3 y la prohormona convertasa 2. Esta es la más importante. Prohormona convertasa 2 es exclusiva de las células alfa de los islotes de Langerhans, las cuales me van a convertir el proglucagón en 4 péptidos. El péptido similar a la glicentina, el cual no tiene efectos, el péptido inhibidor 1, el fragmento principal de proglucagón y el glucagón como tal, la molécula madura de glucagón como tal, el cual es un péptido de 29 aminoácidos, ¿ya? Es un péptido de 29 aminoácidos con un peso molecular de 3.5 kilodalton, ¿ya? Eso es importante, esto ocurre a nivel de las células alfa. Posteriormente, estas pasan por el aparato de Golgi, el avance del aparato de Golgi, y se empaquetan en vesículas hasta su secreción. A breves rasgos, a grosso modo, lo que ocurre en las células L del intestino es diferente. Casi igual, pero un poco diferente. ¿Por qué? Por la expresión de diversas prohormonas convertasas, ¿ya? ¿Qué sucede a nivel de células L del intestino? A nivel de células L del intestino, el proglucagón va a ser atacado por dos prohormonas convertasas. La PC3, ¿ya? Y la PC1. Esto es importante. Vean aquí la diferencia. A nivel de células alfa, el procesamiento ocurre con las PC2, con la prohormona convertasa 2 y a nivel de y la red también, y a nivel de células L, el intestino delgado, ya ocurren con la prohormona convertasa 3 y principalmente prohormona convertasa 1. No pueden olvidar eso. Son estas prohormonas convertasas las cuales me van a cortar a la molécula de proglucagón en distintos segmentos y me van a originar péptidos de distintas funciones fisiológicas, ¿ya? Entonces, a nivel de las células L, atacan la prohormona convertasa 1 y me va a dar origen a 5 péptidos. A la glicentina, al péptido similar al glucagón de tipo 1 y de tipo 2, al péptido inhibidor 2 y a la oxintomodulina, que vamos a ver sus efectos más adelante, no se preocupen, ¿ya? Lo más importante aquí, como ya les dije, es el glucagón, recuerden, péptido de 29 aminoácidos, el cual tiene un peso de 3.5 kilodalton, ¿ya? Que recordemos de nuevo, como ya lo había hecho anteriormente, su principal estímulo es la hipoglucemia y va a causar hiperglucemia. De hecho, como ya lo había hecho, es la hormona contrarreguladora más potente, ya que basta con apenas una poca cantidad, 1 microgramo de glucagón, ¿ya? ¿Para qué? Para elevar la glucosa sanguínea, ¿ya? Para elevar la glucosa sanguínea hasta un 25% más de lo normal, ¿ya? Ahora, ¿cómo se secreta el glucagón? La secreción de glucagón es un poco parecida a lo que ocurre a nivel de la insulina, ocurriendo de la siguiente manera. Primero, tenemos a las células alfa, ¿ya? A las células alfa de los islotes, ¿ya? Estas células alfa tienen a los transportadores GLUT1, ¿ya? Recuerden que los transportadores GLUT1 son unos transportadores de glucosa que se expresan en todas las células del organismo, ¿ya? Estos transportadores GLUT1, como estoy en hipoglucemia, no tengo glucosa, ¿qué va a pasar? La velocidad de la glucólisis va a disminuir, ¿ya? Y al disminuir la velocidad de la glucólisis, ¿qué voy a tener? Voy a tener bajos niveles de ATP, así como intermediarios energéticos, como el NAT reducido y el NAT fosfato reducido, ya principalmente el ATP. ¿Qué sucede? A nivel de las células alfa también tengo estos canales de potasio sensibles a ATP, que recuerden, se bloquean, se cierran cuando hay grandes cantidades de ATP, pero como este no es el caso, como técnicamente no hay casi ATP, estos canales de potasio sensibles en ATP se van a abrir. Y una vez que se abren, va a salir potasio, voy a perder cargas positivas y el potencial de membrana se me va a repolarizar, me va a volver a un potencial de membrana de menos 65 milivoltios, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede una vez que tengo este potencial de membrana de menos 65 milivoltios? Este potencial va a ser sentido por unos canales de calcio, ya denominados canales de calcio de tipo T, los cuales se abren a potenciales de membrana muy negativos, como es el caso de menos de 65 milivoltios. Se abren los canales de calcio tipo T y me van a permitir la entrada de
calcio citosólico, ¿ya? Aumenta la cantidad de calcio hasta llegar aproximadamente a una carga de menos 30 milivoltios, ya que estaría más o menos por aquí, ¿ya? Estos menos 30 milivoltios, este potencial de menos 30 milivoltios va a ser sentido por los canales de sodio, los cuales se van a abrir y me van a despolarizar totalmente a la membrana de las células alfa. Y de esa manera me van a originar un potencial de acción de aproximadamente más 20 milivoltios. ¿Y por qué es importante esto? Porque una vez que yo tengo la apertura de los canales de sodio, el potencial de membrana va a elevarse, va a despolarizarse, ¿ya? Y esta despolarización va a ser sentida por unos canales de calcio, asimismo especiales, los canales de calcio de tipo N y los canales de calcio de tipo L. ¿Cuál es la particularidad de esto? Es que estos canales empiezan a abrirse ya cuando el potencial de membrana llega aproximadamente aquí, a los menos 20 milivoltios, ¿ya? Una vez que llega a menos 20 milivoltios, se están empezando a abrir estos canales de calcio, sobre todo los canales de calcio tipo N, ¿ya? Y ya cuando llega a un potencial de 10 o 20 milivoltios, todos los canales de calcio de tipo N y de tipo L están abiertos. ¿Qué va a suceder? Va a haber un mayor aumento de la cantidad de calcio citosólico, lo cual va a actuar sobre las proteínas SNAR y me va a provocar la exocitosis de las moléculas de glucagón almacenadas en vesículas. ¿Cuándo va a parar esta secreción? Cuando hay hiperglucemia. Como tengo grandes cantidades de glucosa en sangre, ya esta glucosa va a ser captada por los GLUT1, va a aumentar la velocidad de la glucólisis, me va a aumentar la cantidad de ATP y va a bloquear a los canales de calcio sensibles a ATP, lo cual me va a impedir todo este proceso. ¿Ya? Espero haya quedado clara esa parte. No es un poco compleja al principio, pero si ustedes lo ven desde este punto de vista de toda esta secuencia, no lo es tanto. ¿Ya? ¿Qué sucede después? Una vez que el glucagón es secretado, este va a la sangre con una vía media de 5 a 10 minutos, donde va a ser degradado en distintos tejidos, como es el hígado y el riñón. ¿Por medio de qué? Por medio de una enzima llamada DPP4, que significa dipeptil peptidasa 4, la cual va a cortar a la molécula de glucagón, va a cortar específicamente 2 aminoácidos de la molécula de glucagón y la va a convertir en forma inactiva. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Una vez que el glucagón sale, este necesita llegar a su receptor. Como tal, el receptor de glucagón se localiza principalmente en hígado y en menor medida en riñón. Y en mucha menor medida, ya que no es tan importante, pero una vez se los digo, el receptor de glucagón también se puede localizar a nivel de tejido adiposo, de músculo esquelético, de miocardio, de ovario, de células beta de los islotes de Langerhans, a nivel de timo, de corteza suprarrenal, de vaso, de intestino, de cerebro, etcétera, etcétera. No es tan importante esto. Lo principal es a nivel de hígado y riñón. Y ya, se acabó. Ahora, hablando del receptor de glucagón, el receptor de glucagón, como ustedes pueden ver, es un receptor acoplado a proteínas G. Ya, como tal, el receptor de glucagón es tiene 7 dominios transmembrana, es decir, que me atraviesa la membrana 7 veces, ya con sus extremos amino terminal, que son extracelulares, y su extremo carboxilo terminal intracelular, que está acoplado a las proteínas G. Como tal, algunos libros dicen que este receptor está acoplado a 2 proteínas G, a las proteínas G estimuladoras y unas proteínas G llamadas proteínas GQ. ¿Ya? Está acoplado a estos dos distintos tipos de proteína G, ¿ya? Y como tal, el receptor de glucagón tiene un peso de 63 kilodalton, ¿ya? Eso es lo más importante, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Una vez que el glucagón se une a su receptor, activa una cascada de segundos mensajeros dependiendo de cuál sea la proteína G que active. Hablemos primero de la proteína G estimuladora, que es la más importante, ¿ya? Una vez que activa la proteína G estimuladora, esta va a producir o va a activar a la enilatociclasa. Al activar a la enilatociclasa, ¿qué va a ocurrir? Va a formarme grandes cantidades de AMP cíclico y este AMP cíclico va a fosforilar a la proteína sinasa A, ¿ya? Una vez que fosforila a la proteína sinasa A, esta aquí, perdón, ¿ya? Esta aquí va a fosforilar a una proteína más, ¿ya? Llamada fosforilasa sinasa. Y la fosforilasa sinasa, a su vez, va a convertir a esta proteína, ya la glucógeno fosforilasa B, que es inactiva, en glucógeno fosforilasa A, que es mucho más activa y que es capaz de romper los enlaces alfa 1,4 del glucógeno. ¿Para qué? Para convertir el glucosa en un fosfato, luego glucosa y fosfato, y luego glucosa y se va a sangre,
¿ya? Eso es lo primero. La segunda acción asimismo que realiza es que técnicamente va a inhibir, perdón, no va a inhibir, va a fosforilar a un péptido llamado inhibidor 1, ¿ya? Y este inhibidor 1 como tal, una vez que es fosforilado, técnicamente me va a reducir la actividad de la glucógeno sintasa, de esa manera inhibiéndome la síntesis de glucógeno, ¿ya? Asimismo tiene ciertos efectos genómicos al unirse a los sustratos de respuesta a ATP, a AMP cíclico, que van a técnicamente causar la expresión de diversas enzimas, principalmente de gluconeogénesis, ¿ya? Eso es lo más importante, ¿ya? De ahí eso es si activa la proteína G estimuladora. Si activa las proteínas G, las otras proteínas G, llamadas proteínas GQ, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir? Esta va a actuar por la vía la fosfolipasa C, me va a producir grandes cantidades de inositol trifosfato, va a causar un mayor acúmulo de calcio y esta finalmente va a terminar con la activación e inactivación de ciertas enzimas, ¿ya? Eso es lo que ocurre como tal, ¿ya? Esta vía es importante como tal. ¿Por qué es importante esta vía? Por dos cosas, según Guyton. La primera es que es la mejor, es la vía más conocida de lo que pasa con las proteínas G. Y segunda, que cada producto se fabrica en cantidades sucesivas, en cantidades enormes. Es decir, tengo una, por así decirlo, una X cantidad de enlatociclasa. Esta multiplica mucho más los efectos del AMP cíclico, que a su vez multiplica más los efectos de la proteína sinasa A, que a su vez va a multiplicar mucho más los efectos de la fosforilasa sinasa, y así es como una reacción en cadena que va aumentando progresivamente. ¿Ya? Listo, entonces. Ahora, ¿cuáles son los efectos del glucagón? Ya había dicho cuáles son los efectos del glucagón a grosso modo. Aumenta la gluconeogénesis, la glucogenólisis, la cetogénesis y en menor medida la lipólisis y la proteólisis. Y va a inhibir a la glucólisis y a la síntesis de glucógeno. Esto, como ya lo había dicho, lo va a hacer por la vía de la enlatociclasa al activar las proteínas estimuladoras, que va a técnicamente tener efectos genómicos al unirse a los elementos de respuesta a AMP, y otra que va a ser por medio de la proteína sinasa. Y de nuevo, como tal, los efectos del glucagón son mucho más notorios fisiológicamente a nivel de hígado. Empezando por lo siguiente, principalmente a nivel de hígado, específicamente en los carbohidratos, ¿ya? Entonces, como ya les había dicho, el glucagón es una hormona catabólica cuyos efectos se ponen a la insulina. Empezando, tenemos aquí a la glucólisis y aquí a la glucogenogénesis, a la síntesis de glucógeno. ¿Qué va a hacer con estas vías? Me va a inhibir a las enzimas que eran estimuladas por la insulina. ¿De qué manera? Empezando por nivel de glucogenogénesis, va a inhibirme a la glucosinasa, encargada de convertir glucosa a glucosa 6-fosfato, y me va a inhibir a la glucógeno sintasa, que es la técnicamente encargada de convertirme finalmente al glucógeno. Ya de esta manera disminuye los niveles de glucógeno para que haya más niveles de glucosa. Y a nivel de glucólisis, asimismo, como yo no quiero que la glucosa sea degradada a nivel hepático, voy a inhibir a la glucólisis. ¿De qué manera? Inhibiendo casi las mismas enzimas. Voy a inhibir a la glucosinasa, y como inhibo la glucosinasa, la cual por así decirlo es el que inicia la glucólisis, voy a tener una menor cantidad de metabolitos de la glucólisis. En este caso voy a tener una menor cantidad de fructosa 2,6-bifosfato. La menor cantidad de fructosa 2,6-bifosfato me va a inhibir a la fosfofructoquinasa. Ojo con eso, que ya vamos a verlo más adelante, que también es importante, ¿ya? Y asimismo me va a inhibir otra enzima, que es la piruvatosinasa, que se encarga de convertir el fosfenolpiruvato en piruvato, que entrará posteriormente al ciclo de Krebs. ¿Ya? Esta es la inhibición a nivel de glucólisis y glucogenogénesis. A nivel de gluconeogénesis y a nivel de síntesis y a nivel de glucogenólisis. Empezando, a nivel de glucogenólisis me va a aumentar la actividad de la glucógeno fosforilasa, encargada de convertir mi glucógeno en glucosa 1-fosfato. Recuerden, todo esto al convertir a la glucógeno fosforilasa B en su forma activa, glucógeno fosforilasa A, ¿ya? Y asimismo me va a aumentar la actividad de la glucosa 6-fosfatasa, encargada de convertirme glucosa 6-fosfato a glucosa. Y a nivel de gluconeogénesis, ¿ya? ¿Qué va a suceder? Me va a aumentar la actividad enzimática de la fosfenolpiruvato carboxiquinasa, de la fructosa 1,6-bifosfatasa y de la glucosa 6-fosfatasa. ¿Cómo lo hace? Aquí viene lo importante. Como ya habíamos visto en el video de insulina, ¿ya? La fructosa 2,6-bifosfato aumenta la actividad de la fosfofructoquinasa e inhibe la actividad de la fructosa 1,6-bifosfatasa, ¿ya?
como yo tengo menos cantidad de fructosa 2,6-bifosfato, va a disminuir la fosfofructoquinasa y va a aumentar a la fructosa 1,6-bifosfatasa. Ya es algo de lógica, ya es algo de inhibición alostérica. Ya, listo entonces. Y algo más que hay que decir es que como técnicamente aumenta la gluconeogénesis, recordemos que la gluconeogénesis es la conversión de compuestos que no son carbohidratos a glucosa, ya principalmente aminoácidos. ¿Qué va a pasar? Producto del metabolismo de los aminoácidos, como estoy captando más aminoácidos y los convierto en glucosa, ya estos aminoácidos, ¿qué va a suceder? Van a convertirse posteriormente en amoníaco, y este amoníaco necesita ser amortiguado y convertirse en urea. Es decir, me va a fomentar la mayor cantidad de urea, es decir, me va a aumentar la ureagenia, ya la mayor síntesis de urea. ¿Ya? Estos efectos son principalmente importantes, de nuevo, en situaciones de ayuno prolongado. El glucagón como tal alcanza su máxima actividad en el tercer día de ayuno prolongado, y luego de eso va a usar cuerpos cetónicos, que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Otros efectos del glucagón como tal es a nivel del metabolismo lipídico. ¿Ya? A nivel de metabolismo lipídico es casi lo mismo que la insulina, pero al revés. Va a inhibir a la acetil-CoA carboxilasa, lo cual ¿qué va a causar? Va a producir menos cantidad de malonil-CoA, y la malonil-CoA, como recordamos, técnicamente la mayor cantidad de malonil-CoA inhibe a la palmitoil-carnitil-transferasa 1, ¿ya? Pero como tengo menos malonil-CoA, ¿qué va a suceder? Va a aumentar alostérica indirectamente la actividad de la carnitina palmitoil-transferasa 1, que es una enzima importante a nivel de la beta oxidación de los ácidos grasos, ya la cual me combina el acil-CoA con la carnitina para formar acil-carnitina y posteriormente ingresar a la beta oxidación a la membrana mitocondrial interna, ya para posteriormente ser oxidados estos ácidos grasos y darme finalmente ATP. ¿Qué es lo que sucede? Ya cuando el hígado ve que sobrepasa su cantidad para fosforilar ATP, este ya no me va a oxidar totalmente los ácidos grasos, sino que me los va a oxidar parcialmente, ¿ya? ¿Para qué? Para formar cuerpos cetónicos, ¿ya? Es decir, cuando ya sobrepasa la cantidad de fosforilada ATP, me va a formar cuerpos cetónicos, ¿ya? Recordando, los cuerpos cetónicos principales son el acetoacetato y el 3-hidroxibutirato, los cuales están destinados principalmente, esto es importante, están destinados principalmente al metabolismo encefálico, ya que de nuevo estamos en ayuno, no tenemos energía y el cerebro, como ya sabemos, necesita cumplir sus funciones. Ya va a servir principalmente para metabolismo encefálico y en menor medida para metabolismo de músculo cardíaco, esquelético y riñón. ¿Ya? Entonces, a nivel de metabolismo de las proteínas, recordando, es una hormona proteolítica, ¿ya? ¿Qué va a causar? Va a aumentar la degradación de proteínas, ya va a aumentar la proteólisis con tal de ¿qué? De liberarme aminoácidos. Me va a eliminar, me va a degradar las proteínas, ¿para qué? Para liberar aminoácidos, y esos aminoácidos van a ser captados por el hígado para la gluconeogenia. Va a captar principalmente a los aminoácidos alanina, glicina y prolina. Son los principales aminoácidos que va a captar. ¿Debido a qué? Debido a que son aminoácidos gluconeogénicos. ¿Sí? Y de nuevo, como me está degradando estas proteínas para convertirlas en aminoácidos a gluconeogenia, y producto de los aminoácidos va a ser urea, ya me va a aumentar la ureagenia. Asimismo, tenemos unos efectos llamados efectos generales, por así decirlo, ¿ya? Efectos generales del glucagón, los cuales van a ser a nivel de músculo cardíaco, a nivel de corazón, ¿ya? Los cuales me va a causar un inotropismo positivo, es decir, una mayor contracción cardíaca por aumento de AMP cíclico, un mayor flujo sanguíneo, mayor secreción biliar, aumenta la secreción de somatostatina y de insulina, recordando la primera clase que el glucagón es un potente estimulador de la insulina, y asimismo me disminuye la secreción de ácido clorhídrico. Y de nuevo aquí, aumenta la lipólisis y la citogénesis, la captación de aminoácidos, la proteólisis y la ureagenia. ¿Ya? En resumen, como ya les había dicho anteriormente, los efectos van a ser principalmente a nivel de hígado, aumentando la actividad de la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Y asimismo aumenta la actividad de la lipólisis, la citogénesis y la proteólisis.
al igual que la ureagenia, y disminuye la glucólisis y la lipogénesis. Y ya a nivel de músculo y tejido adiposo no son efectos tanto fisiológicos, son más bien efectos, ya les he hecho, farmacológicos, pero me aumenta la gluconeogénesis, la captación de aminoácidos, la proteólisis, disminuye la glucólisis y la lipogénesis. ¿Ya? Asimismo en tejido adiposo. Y los efectos generales ya les había dicho: inotropismo positivo, mayor flujo sanguíneo, mayor secreción biliar, ya aumenta la secreción de somatostatina e insulina y me inhibe la producción de ácido clorhídrico. ¿Ya? Respecto a la secreción de glucagón, como ya habíamos visto, el principal estímulo para la secreción de glucagón es la hipoglucemia. La hipoglucemia, los bajos niveles de glucosa en sangre, promueven la secreción y la síntesis de glucagón. Asimismo, tenemos que los aminoácidos, principalmente los aminoácidos gluconeogénicos, es decir, la alanina, la serina, la glutamina, la arginina, ¿ya? Esto principalmente estimula la secreción de glucagón. Es un efecto casi similar a lo que ocurre con la secreción de insulina, que recordemos que la secreción de insulina asimismo estaba estimulada por ciertos aminoácidos, particularmente por la arginina, la lisina, la leucina y la glutamina. Es casi lo mismo, ¿ya? Asimismo tenemos hormonas gastrointestinales como la colecistocinina y la gastrina. El ejercicio, que es un potente estimulador para la secreción de glucagón, ¿ya? En sí, el ejercicio lo que hace es cuadruplicar o quintuplicar la concentración sanguínea de glucagón. ¿Para qué? Con el tal de evitar una hipoglucemia grave que vaya a afectar al metabolismo encefálico. Asimismo, el estrés, las infecciones, el cortisol, que recordemos es una hormona secretado por las suprarrenales, ya la corteza suprarrenal en respuesta al estrés, ya, y la estimulación adrenérgica. Aquí es algo importante, lo mismo que ocurría con las células beta de los islotes de Langerhans. Recordemos que las células beta tienen doble inervación: estimulación alfa adrenérgica, que es inhibidora, y estimulación beta adrenérgica, que es estimuladora. A nivel de las células beta de los islotes de Langerhans predomina la estimulación alfa adrenérgica, es decir que a nivel de las células beta secretoras de insulina, cuando actúa el sistema nervioso simpático, lo que principalmente va a actuar es la inhibición alfa adrenérgica. En cambio, con las células alfa secretoras de glucagón ocurre exactamente lo mismo. La estimulación beta adrenérgica estimula y la estimulación alfa adrenérgica inhibe. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que a nivel de las células beta predomina la estimulación beta adrenérgica, es decir, cuando se activa el sistema nervioso simpático, la estimulación beta adrenérgica es lo que principalmente va a predominar en las células alfa para secretar glucagón, ¿ya? Asimismo, tenemos que la acetilcolina, asimismo lo que va a causar es una estimulación en la secreción de glucagón por vía del nervio vago, ¿ya? Estos son los principales estimuladores de la secreción de glucagón. Importante eso, recuerden, principalmente la hipoglucemia, ¿ya? Ahora, eso es en cuanto a los estimuladores. ¿Cuáles son los inhibidores? ¿Ya? Los inhibidores, en cambio, van a ser unos niveles altos de glucosa en sangre, ¿ya? La glucosa excesiva en sangre, recordemos, entra por los GLUT1, inhibe los canales de potasio sensible a ATP y me detiene todo el proceso. La somatostatina, que es una hormona secretada por las células delta, que ya vamos a ver más adelante, que tiene un efecto inhibidor parácrino sobre todas las células, ya, principalmente la somatostatina, ya lo que va a causar es una hiperpolarización. Técnicamente, al hiperpolarizarme la membrana, me vuelve mucho más negativa la membrana y impidiéndome todo este proceso, ¿ya? Asimismo, los ácidos grasos libres, la secretina, la insulina, importantísimo esto aquí. La insulina es un potente inhibidor de la secreción de glucagón. ¿Cuál es el mecanismo fisiológico? La insulina, las células beta técnicamente inhiben la secreción de glucagón por medio de dos vías. Primero, la insulina. La insulina se une a sus receptores que se ubican en las células alfa de los islotes. ¿Ya? Se unen a sus receptores y esto va a activar a la fosfatidilinositolresinasa, ¿ya? Que técnicamente me va a abrir los canales de potasio sensibles a ATP, causándome una hiperpolarización. Asimismo, las células beta técnicamente secretan GABA, ácido gamma aminobutírico, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer? Este GABA se va a unir a su receptor de GABA, va a estimularlo, va a causar un cambio conformacional, causando una mayor entrada de iones cloruro, mayor entrada de cargas negativas, y de esa manera me hiperpolariza, me vuelve mucho más negativa la membrana, ¿ya? Asimismo, la estimulación la estimulación alfa adrenérgica inhibe la secreción de glucagón.
Eso es importante. Eso respecto a la regulación de glucagón. Como ustedes pueden ver, no es tan difícil, sinceramente, es un poco más de razonamiento. Y bueno chicos, eso ya es todo por esta vez. Ya la última parte ya la voy a subir pronto, la voy a subir ahora mismo, que ya es netamente péptido similar al glucagón de tipo 1, somatostatina y polipéptido pancreático, y con eso damos por terminado. Sin más que decir, espero les haya gustado. Por favor denle compartir y muchas gracias chicos.